Hola, buenas tardes. La PILMAT de hoy se titula Proyecto ILM, Impacto Económico de la Lactancia Materna. Este proyecto es un proyecto multicéntrico, un estudio multicéntrico, cuyos investigadores principales son Isaac Aranda Reneo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y Esmeralda Santa Cruz Sala de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, en esta presentación les voy a presentar, permítanme la redundancia, los datos que obtuvieron en Fuerteventura y que expusieron en las jornadas de lactancia materna de octubre del 2021 en Fuerteventura, y por eso les pongo aquí también los datos de Cristina Vaquero, que es una compañera matrona del Hospital General de Fuerteventura, que fue la que presentó los datos. En este caso, nosotros desde Gran Canaria nos solicitaron participar en este estudio multicéntrico y el equipo investigador aquí en Gran Canaria somos Ceresade Suárez Rivero, que muchas la conocen, matrona de la Gerencia de Atención Primaria y que además es asesora en el Comité de Lactancia del complejo nuestro, del TRIMI. Está Naira Cabrera Guerra, enfermera especialista en pediatría, que actualmente está en la unidad de la consultoría de lactancia y que es miembro del Comité de Lactancia Materna, y yo misma, Iraya Monaga, matrona, que también estoy en la consultoría de lactancia y que soy la presidenta del Comité de Lactancia Materna del complejo. Un poco todos sabemos, pero para introducir un poco el tema, sabemos que la lactancia materna es un proceso complejo que proporciona el alimento ideal para el recién nacido y que tiene beneficios a muchos niveles, a nivel sanitario, a nivel de salud para la madre, de salud para el lactante, a nivel social, pero también tiene beneficios, como todos sabemos, a nivel económico. Además, en las sociedades modernas, sí es verdad que la lactancia materna se percibe como algo que resulta difícil de compaginar con la actividad laboral de la mujer, con la carrera profesional de la mujer, y cuando ella se tiene que incorporar al puesto de trabajo, muchas veces ve la lactancia materna como una dificultad para su incorporación laboral. Además, todos sabemos que se ha perdido gran parte del componente transgeneracional, y esto es que ya las niñas no ven lactar a sus madres, no ven lactar a sus primas, a sus tías, a sus abuelas, y hemos perdido ese componente de mujer a mujer en las cuales las mujeres en las familias eran las que aprendían en las familias a dar de mamar y tenían esa tribu, y sabemos que ese componente transgeneracional se ha desplazado hacia el personal sanitario, y por eso nosotros los profesionales de salud hoy en día somos tan importantes en la lactancia materna, al desplazarse ese papel de apoyo a la lactancia al personal sanitario. Cuando hablamos de costes económicos, hay estudios que lo han medido en otros países, en otras regiones. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un estudio realizado en el Sistema Nacional de Salud que estimó que un incremento solamente del 1% en las tasas de lactancia materna a las 13 semanas de vida del lactante podría suponer un ahorro de unos 500.000 euros en tratamientos solamente de gastroenteritis. Además, también en Australia hay un estudio, había varios estudios, pero el último llevado a cabo estimó que si hubiera un incremento en las tasas de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del lactante, podría suponer un ahorro en la sanidad australiana de entre 60 y 120 millones de dólares anuales solamente en el tratamiento de 5 enfermedades comunes de los lactantes, como podrían ser enfermedades gastrointestinales, enterocolitis necrotizantes, enfermedades respiratorias, otitis media y eczemas en los niños de 0 a 4 años de edad. Es decir, manteniendo la lactancia hasta los 6 meses, los beneficios se contabilizaban incluso hasta los 4 años de edad. Hoy en día sabemos que los beneficios van más allá de esos 4 primeros años y que perduran en toda la vida de esa persona. En Estados Unidos, en el 2010, también se llevó a cabo un estudio donde se miraba no solamente el impacto económico, sino también la mortalidad. Y los autores estimaron que si el 90% de los lactantes recibieran lactancia materna exclusiva en los 6 primeros meses de vida, el ahorro en gastos sanitarios sería de 13.000 millones de dólares, pero es que además se podrían evitar cerca de 1.000 fallecimientos en estos lactantes. En España no se han hecho estudios para valorar o para estimar el coste económico
del tipo de alimentación, pero sí es verdad que hay una tesis doctoral previa a este estudio realizada por Esmeralda Santa Cruz Sala, y lo que hizo esta tesis doctoral es explorar el impacto económico para un sistema sanitario de conseguir mantener las tasas de lactancia materna. En esta tesis se valoró que el ahorro estimado superaba los 50 millones de euros al año si la lactancia materna exclusiva se mantenía en el 50% de los niños hasta los 6 meses de vida. Pero además de los costes económicos, tenemos los costes familiares. Los costes familiares vienen de la adquisición de sustitutivos de la leche materna, de dispositivos para darle al bebé ese sustituto de leche materna, y esta adquisición, este gasto económico recae en las familias, salvo en aquellos casos de intolerancias y alergias donde puede haber un copago con el Sistema Nacional de Salud. Además, la incorporación de la mujer a su puesto de trabajo podría afectar negativamente, dando lugar a la aparición de algunos problemas que pueden surgir por la lactancia, problemas como la mastitis, y esto puede originar presumiblemente elevados costes indirectos o pérdidas de productividad en la sociedad. La mastitis en las mujeres que empiezan a trabajar mientras están dando el pecho puede suponer un problema de salud grave que impacta de forma directa tanto en el bienestar de la madre, y además se puede presentar como una de las principales causas de interrupción de la lactancia materna. Sin embargo, hay pocos estudios que hayan estimado el impacto económico de este problema infeccioso en el entorno sanitario y social, y además desde el punto de vista sanitario. Se estima que los costes que se pueden generar están en torno a los 2.340 y 4.014 dólares, y el coste social puede ir más allá, incluso de los 8 millones de dólares. Además, se cree que estos costes pueden estar infravalorados porque son costes de estudios llevados a cabo en Estados Unidos, cuyo sistema de salud es completamente distinto al Sistema Nacional de Salud que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo principal estimar el valor social, ya sea costes sanitarios directos como pérdidas de productividad laboral, del mantenimiento de la lactancia materna hasta los 6 meses de edad del lactante residente en las diferentes áreas de salud que están incluidas en este estudio multicéntrico. Como objetivo secundario, tenemos identificar información epidemiológica de lactancia materna entre los recién nacidos y lactantes que nos facilite la posibilidad de diseñar y evaluar intervenciones sanitarias dirigidas al mantenimiento de la lactancia materna, identificar cuáles son las características del entorno social, familiar e individual de los lactantes que contribuyen al mantenimiento de la lactancia materna, además de valorar monetariamente el impacto económico de los problemas de salud que presenta la mujer que lleva a cabo la lactancia materna en caso de no poder realizarla de forma adecuada debido a que aparecen procesos infecciosos como la mastitis. Otro de los objetivos secundarios es estimar el impacto económico en términos de pérdida de productividad que sufren las mujeres como consecuencia de problemas clínicos derivados de la lactancia materna, y además valorar la calidad de vida relacionada con la salud en las mujeres en este periodo de su vida. Para conseguir estos objetivos se está llevando a cabo un estudio con el siguiente diseño. Es un estudio de cohorte observacional prospectivo multicéntrico que recoge muestras en diferentes áreas de salud, entre las que se encuentran Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Canaria, la Comunidad Valenciana, Navarra, Cantabria y Castilla-León. Los criterios de inclusión son aquellos recién nacidos sanos y a término de entre 37 y 42 semanas de gestación con un peso al nacimiento mayor de 2.500 gramos. Además, como criterios de exclusión tenemos aquellos recién nacidos que son dados en adopción, que han tenido que ser ingresados en las unidades de neonatología por cualquier problema de salud, que han dado positivo en el screening metabólico neonatal, aquellos recién nacidos que provienen de gestaciones múltiples o cuyas madres han sido ingresadas por complicaciones en el parto y el posparto, siempre que estas complicaciones hayan impedido la cohabitación o la estancia conjunta de la madre y el lactante. El tipo de muestreo es un muestreo consecutivo que se está llevando a cabo aproximadamente desde el mes de marzo hasta el mes de junio del 2022
hasta obtener una muestra cuyo cálculo muestral es aproximadamente 270 lactantes, pero teniendo en cuenta el número elevado de pérdidas de seguimiento que existe, porque es un estudio durante 6 meses, se intentará recoger en torno a 300-320 lactantes. El método de recogida de datos: se va a hacer una entrevista presencial en la visita 0, a la vez que se le envían cuestionarios online, y luego la visita 1 y la visita 2, que se hace online a los 3 y a los 6 meses respectivamente. La visita basal, que es la visita de reclutamiento, es una visita en la cual se recogen datos basales, que son variables sociodemográficas relacionadas con la lactancia, donde la madre además firma el consentimiento informado y donde se le envían los cuestionarios de autoeficacia en lactancia materna y el cuestionario de calidad de vida relacionado con la salud. Después veremos cuáles son estos cuestionarios. Además, la siguiente visita, la visita 1, que se hace a los 3 meses de vida del lactante, se les vuelve a pasar estas dos escalas de autoeficacia en lactancia materna y de calidad de vida relacionada con la salud, y además se recogen datos del consumo de recursos sanitarios, las visitas a atención primaria, las consultas en atención especializada, las visitas a urgencia, el consumo de fármacos y el consumo de productos relacionados con la lactancia. Y además se recogen datos de los problemas de lactancia materna que ha podido presentar en el periodo. La visita 2, que es la última visita a los 6 meses de vida, una vez más online, se le envían los dos cuestionarios de autoeficacia y calidad de vida, se vuelven a mirar el consumo de recursos sanitarios, se vuelven a recoger datos de problemas con la lactancia en el periodo estudiado, y además se recogen datos de productividad laboral o absentismo desde la incorporación al mundo laboral de la mujer hasta el momento en el que se recogen los datos. Para la visita basal, los datos iniciales, se utiliza un cuestionario de diseño propio que recoge en la madre variables sociodemográficas y del tipo de lactancia. En el recién nacido recoge datos de variables sociodemográficas también, de la gestación, del parto, del número, del tipo de biberones que se le han administrado, el uso de chupete, etc. Y además se recogen datos del tipo de lactancia hasta ese momento. Este cuestionario se le pasa en los 3 primeros días de vida del lactante. Posteriormente se le envía a la madre el cuestionario de calidad de vida, que es el EQ5D5L. Esta es la última versión de una herramienta genérica llamada EQ5D que se desarrolló por el grupo Eurocol, y lo que hace es estimar la calidad de vida relacionada con la salud. Esta escala es una escala autoadministrada que consta de 5 dimensiones: la dimensión de movilidad, autocuidado, actividades de la vida diaria, dolor o malestar y ansiedad o depresión. Además, esta escala incluye una escala EVA en la cual la mujer valora de 0 a 100 su percepción de su estado de salud. Y la última escala que se pasa, que es la escala de autoeficacia, en su versión corta. Es también una escala autoadministrada que consta de 14 ítems y que ha demostrado ser útil para identificar a aquellas madres que tienen dificultades con la lactancia, además de ser útil para evaluar el riesgo de destete de las madres con dificultades. Esto con respecto a los cuestionarios. Con respecto a la estimación de costes. Con respecto a la estimación de costes, se van a estimar gastos de bolsillo, que son los gastos familiares que son consecuencia del tipo de alimentación del lactante, el número y la cantidad de biberones que se utilizan, el gasto en fungibles, el gasto de leche, biberones, tetinas, esterilizadores, en las madres con lactancia materna, sacaleche, discos de lactancia, cremas del pezón, etc. Además se van a estimar, estos son los gastos de bolsillo, pero es que además se van a estimar las pérdidas de productividad, es decir, los días de absentismo laboral de la madre o del padre por cuidado de un lactante que está enfermo por problemas que son presumiblemente relacionados con el tipo de alimentación. Y además la estimación de los costes de recursos sanitarios, y esto se va a estimar valorando los recursos sanitarios consumidos por el coste unitario según una lista de precios que publica cada comunidad autónoma. Hasta aquí el diseño del estudio. Y ahora les voy a presentar los resultados que expusieron en Fuerteventura en las jornadas de lactancia materna de Fuerteventura que fueron a finales del mes de octubre del pasado año 2021. Y vamos a ver un poco los resultados que ellos obtuvieron hasta el momento presentados, que la muestra continúa recogiéndose. Vale, en la
En la visita basal contaron con una muestra de 55 lactantes. Cuando les preguntaron por las expectativas de lactancia antes del parto, la mayoría tenían unas expectativas de más de 6 meses de lactancia materna, la gran mayoría. Cuando además valoramos el tipo de lactancia que tenía en la visita basal y lo comparamos con la lactancia a los 6 meses, teniendo en cuenta que a fecha del 31 de septiembre, que fue cuando finalizaron la recogida de datos para esta presentación, solamente 34 niños habían cumplido los 6 meses, con lo cual la muestra es distinta en la visita basal que en la visita 2, pero sí que podemos ver que tras el parto, en los 3 primeros días posparto, el 75% de los lactantes estaba con lactancia materna exclusiva y frente a un 50% a los 6 meses de vida, tenían una tasa de lactancia materna exclusiva de un 50% a los 6 meses del lactante, un 18% en el momento del nacimiento estaba con mixta y un 7% con lactancia artificial, frente a un 21% y 29% respectivamente a los 6 meses de vida. Cuando vemos la escala de autoeficacia y valoramos los cambios en la escala de autoeficacia a medida que iba pasando el tiempo, vemos que en el momento tras el parto, los 3 primeros días posparto, más de la mitad de las mujeres o de los lactantes estaban en riesgo de abandono de la lactancia, más de un 55% de las mujeres puntuaban con riesgo de abandono de la lactancia. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, vemos que en la visita 1 solamente un 28% de las mujeres tenían riesgo de abandono y un 23% en la segunda visita a los 6 meses de vida, a expensas de un aumento de las mujeres que no tenían riesgo de abandono de la lactancia materna. Esto se explica porque a medida que va avanzando el tiempo y la mujer mantiene la lactancia, puede sentir o tener mayor o percibir mayor autoeficacia en la lactancia. Con respecto a la calidad de vida, medida con la herramienta que hablamos antes, en el momento basal, cuando comparamos las mujeres en riesgo de abandono, las puntuaciones con calidad de vida, vemos que aquellas mujeres que tienen mayor riesgo de abandono tienen peores puntuaciones en la calidad de vida relacionada con la salud. Es decir, las mujeres que están en riesgo de abandono tienen peores puntuaciones de calidad de vida en todas las dimensiones, en la dimensión movilidad, en la dimensión de autocuidado, en las actividades de la vida diaria, en el dolor y en los problemas de ansiedad y depresión. En la segunda visita a los 6 meses de vida vemos que sí que continúan teniendo mayores puntuaciones aquellas mujeres con riesgo de abandono, teniendo en cuenta que eran menores las mujeres que tenían riesgo de abandono a los 6 meses de vida. Cuando valoramos el consumo de recursos sanitarios en las visitas a atención primaria, vemos que la mayoría de las visitas fueron por problemas gastrointestinales, por alergias, atopias, otros problemas infecciosos o infecciones de las vías respiratorias altas. Cabe destacar que aquí se incluyen las visitas al pediatra y visitas de enfermería, pero aquellas que no son las visitas del programa del niño sano, sino aquellas visitas por problemas de salud del lactante. Con respecto a los recursos sanitarios, cuando comparamos la lactancia materna exclusiva, desglosando materna exclusiva, mixta y artificial, a los 6 meses vemos que hay una muestra muy pequeña, solamente 34 se había recogido la segunda visita y además vemos que habían 17 de lactancia materna exclusiva, 7 de mixta y 10 de artificial, con lo cual las muestras quizás no son muy comparables y para que los datos sean más comparables tendríamos que unir la lactancia mixta con la lactancia artificial para que tuviéramos una muestra de 17 de lactancia materna exclusiva frente a 17 de otro tipo de lactancia, por así decirlo. Cuando hacemos esto, es decir, cuando unimos la lactancia mixta con la fórmula, vemos que el consumo de recursos sanitarios es mayor, tanto en las visitas a atención primaria, las visitas al especialista, las visitas a la puerta de urgencia, pruebas médicas y son muy igualados los gastos en farmacia. Donde único había más consumo de recursos sanitarios
en el grupo de lactancia materna exclusiva en el coste de ingresos, y esto es porque solamente un niño fue ingresado de la muestra y fue un ingreso por ictericia que el lactante estaba con lactancia materna exclusiva. Cuando vemos los costes sanitarios en función de si hay o no riesgo de abandono con el cuestionario de autoeficacia, ¿vale? Vemos que en las mujeres con mayor riesgo de abandono los costes sanitarios son mayores, el consumo de recursos sanitarios son mayores. En las mujeres con riesgo de abandono hay mayores visitas a atención primaria, al especialista, más ingresos, y donde único hay menos es en las consultas a urgencia. Además, en los gastos sanitarios, en los recursos, los gastos no sanitarios, el consumo de recursos no sanitarios, volvemos a tener el mismo problema, y por eso vamos a ver las gráficas cuando unimos la lactancia mixta con la fórmula frente a la lactancia materna exclusiva, y vemos que el consumo de recursos no sanitarios vuelve a ser mayor en aquellos lactantes que no están con lactancia materna exclusiva, ya sea lactancia mixta o lactancia artificial. Más gasto en biberones, más gasto en leche, más gasto en esterilizadores, incluso más gastos en sacaleche y más gastos en protectores del pezón. Solamente habría más gastos en aquellos casos de lactancia materna exclusiva en cremas protectoras del pezón y en probióticos. Además, cuando valoramos monetariamente los costes, el coste directo sanitario o no sanitario, volvemos a unir la lactancia mixta con la lactancia artificial para ver mejor los costes, y cuando lo unimos vemos que los costes directos sanitarios lo doblan prácticamente cuando hay una lactancia mixta o fórmula. El coste directo no sanitario es más del doble cuando no es lactancia materna exclusiva, y por lo tanto el total de recursos consumidos es más del doble cuando el lactante recibe algún tipo de lactancia artificial, ya sea mixta o lactancia artificial pura. Con respecto a los costes sanitarios cuando hay o no riesgo de abandono de la lactancia, una vez más vemos que en las mujeres o en los bebés con riesgo de abandono de la lactancia tienen mayores costes directos sanitarios, mayores costes directos no sanitarios en productos no sanitarios, y por lo tanto el total es presumiblemente mayor en las mujeres con riesgo de abandono de la lactancia. Por lo tanto, con todos estos resultados obtenidos de la muestra de Fuerteventura, podemos concluir que las mujeres con mayores niveles de autoeficacia en la lactancia suelen tener mejores puntuaciones en la calidad de vida relacionada con la salud, que además el riesgo de abandono de la lactancia conlleva mayores costes tanto sanitarios como no sanitarios, que la atención primaria de la salud es la más demandada entre aquellas mujeres con riesgo de abandono de la lactancia, que además hay más riesgo de abandono en el posparto inmediato, en los primeros días de vida y en la primera semana de vida. Por lo tanto, es aquí donde se deben destinar los recursos, tanto a la atención primaria como a los primeros días de vida de ese lactante. Y además, la lactancia materna ahorra costes sanitarios y costes para las familias. Por lo tanto, a pesar de la escasa muestra, creo que las conclusiones son para hacernos pensar hacia dónde hay que dirigir los recursos y cuáles van a ser los beneficios de emplear recursos en el apoyo eficaz a la lactancia materna. Para terminar, solamente quería mostrarles dos frases que seguramente muchos conocen, pero que me parece que son muy relevantes en este caso. Una de ellas es una frase de Carlos González que dice que si existiera una vacuna que tuviera los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Y es una vacuna gratuita, con lo cual creo que esta frase resume mucho. Y otra de las frases de Lavinia Belli dice que puede que la lactancia no sea la mejor opción para todas las madres, pero siempre es la mejor opción para todos los bebés. Hasta aquí la presentación, muchas gracias por la atención, y cualquier cosa creo que saben dónde contactarme, o cualquier duda que les surja del proyecto,
pueden contactarme sin ningún problema.